La educación constituye la base de la sociedad y a la sociedad le corresponde dar la base para la educación, por lo que basados en su importancia y reflexionando sobre este concepto, destacados pensadores y figuras históricas han dedicado sus esfuerzos en hacer llegar este derecho a todos por igual. Nuestro país, que no escapa a esto, cuenta con la Universidad de Panamá, por ser un referente de la educación a nivel superior por casi un siglo, institución que trabaja capacitando a profesionales en diversas ramas del saber para forjar los conocimientos en las mentes de quienes han de buscar un mejor rumbo para nuestra nación. Panamá, con apenas un poco más de medio siglo de vida republicana, atravesaba por una época turbulenta. Vivía sumido en una incertidumbre política y con el periodo militar cada vez más presente en el horizonte nacional. Razón por la cual, dentro de las aulas universitarias, se empezó a formar un ideal, un concepto nacido de la preocupación por proteger los cimientos de nuestra sociedad y su preservación para el futuro. Así, del interés de las autoridades ministeriales del Istmo Centroamericano, nace el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación en el año de 1968. El ICASE fue creado a finales de la década del 60 y surgió como consecuencia del interés de los sistemas educativos de los países centroamericanos por mejorar la calidad de la educación en un primer momento a partir de la formación y capacitación de lo que se denominó en su momento los mandos medios de los ministerios, que estaban conformados por los directores y supervisores de las escuelas. Y empezamos a funcionar el 22 de septiembre de 1969. El ICASE ha tenido diversos directores con diversos enfoques. El ICASE tuvo una importante proyección regional en sus primeros años. Se ofrecieron cursos y asesoría técnica a diferentes países centroamericanos, incluso a algunos de América del Sur, como Colombia, Argentina, Uruguay. Tuvimos muchos expertos internacionales en el ICASE. El ICASE se ha distinguido por algunas notas características de su estructura y su funcionamiento con su flexibilidad y dinamismo, evaluación crítica sobre sus actividades y su compromiso con la calidad de la educación. Desde sus inicios, el ICASE se enfrentó a difíciles retos, como la cobertura de la educación en nuestro país, la formación docente y el financiamiento educativo. En 1970 se firma con la Organización de los Estados Americanos, OEA, un plan de operaciones que facilitó tanto el funcionamiento como la ampliación de la cobertura de las acciones del instituto, la cual fue extendida aún más en el año 1971, gracias a aportes recibidos por parte de la UNESCO. Se contó en un inicio con el apoyo del PNUD de la UNESCO, que facilitaba lo que llamaban un estipendio a los que participaban en un curso de especialización. Y allí venían estudiantes de diferentes lugares del país, otorgaban ese estipendio y también cooperaban con profesores especializados de la UNESCO. Con el apoyo técnico y financiero de estos organismos, el ICASE comenzó a ampliar y diversificar sus programas e iniciativas y a proyectar su presencia a un mayor nivel en el ámbito nacional e internacional. Llegó un momento en que el ICASE le prestaba asesoría, asistencia a la Ciudad de México, en materia de educación. Llegó un momento en que el ICASE le prestaba asistencia técnica a la provincia de Buenos Aires, lo que para los conocedores de lo que son los sistemas de educación en América Latina y la educación en general en estos países que he mencionado, México, Argentina, es decir, mucho que un instituto de la Universidad de Panamá orientara, asesorara, colaborara con esas dependencias educativas en esos países. Una tarea muy importante que hicimos también fue en México.
el Estado de México nos llamó a nosotros para que le ayudáramos en una consultoría sobre supervisión. Viajamos a México, realizamos los estudios, le dimos la capacitación al personal, pero así como lo hicimos en México y en Costa Rica, también se hizo en Nicaragua, se hizo en Honduras, se hizo en Guatemala. Es decir, era un instituto en ese momento que servía a todo Centroamérica, pero que además estaba apoyado por dos grandes instituciones, la UNESCO y la OEA. Ellos suministraban expertos, también ayudaban a cubrir los gastos. Por eso cuando usted ve el instituto, el ICASE, usted ve que es un instituto diferente. No se parece al resto de los institutos de la Universidad de Panamá, desde la infraestructura hasta la propia organización. Desde su creación hasta 1972, el ICASE trabajó a partir de una estructura conformada por secciones, las cuales en ese entonces eran formación y capacitación, investigación y experimentación, publicación y difusión. En 1973 se transformó la estructura académica y esta pasó a ser conformada ahora por 4 áreas de conocimiento, las cuales fueron categorizadas como el nuevo currículum del ICASE. Estas eran Educación y Pedagogía, Socioeconomía, Investigación y Estadística, Planificación y Administración de la Educación. Todo esto para llevar a la práctica la metodología de trabajo denominada Acción, Reflexión, Acción, la cual representaba una transformación cualitativa del modelo pedagógico que hasta el momento utilizó el instituto. Acción para llegar al terreno mismo, a conocer las realidades de cada uno de los lugares, ya sean centros educativos o comunidades, etcétera, donde se está llevando la situación problemática, por supuesto que en educación. Luego, reflexión, ¿verdad? Donde se medita un poco, se busca la forma, las estrategias, se planifica, se organiza para trabajar y hacer frente a esa situación, y finalmente acción nuevamente para transformar esa situación problemática. Y saber que la educación no es una variable independiente. La educación depende del desarrollo socioeconómico y el desarrollo socioeconómico depende de la educación. O sea que era imprescindible conocer la realidad, reflexionar, y todos nuestros participantes trabajaban así. Nosotros dábamos cursos, la gente iba a su lugar de trabajo, reflexionaba, volvía a la institución. Había un continuum de la teoría y la práctica, que a veces falta en la Universidad de Panamá. Somos muy teóricos y estamos alejados de la práctica y de la realidad. Eso fue un logro del ICASE. Este primer periodo, hasta 1980, estuvo marcado por una política más apegada al origen del instituto. La mayoría de las acciones de formación y capacitación estuvieron orientadas hacia el sector educación y sistemas educativos de Centroamérica y Panamá. Se adoptó una organización de tipo matricial. Pero creo que es importante mencionar que la organización del instituto, por lo menos hasta cuando fue devuelta a su estructura de unidades, funcionó con la particularidad que tiene una estructura matricial, por programas y primero por áreas, y luego por programas, y luego por departamento. Como consecuencia de eso, el ICASE desarrolló una cantidad de programas y subprogramas dentro y fuera del país que eran servidos por las personas que participábamos como profesores, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, en cada una de las áreas primero y luego de los departamentos y ahora de las unidades. Entonces, esa estructura está acompañada por los servicios, digamos, de apoyo a la parte docente. Programas de investigación, programas de publicaciones y cualquier otra, digamos, organización que contribuya a desarrollar las actividades de docencia, investigación y asistencia técnica que el instituto desarrolla. Entre los principales programas que se pueden destacar están Programa de Formación y Capacitación, Programa de Investigaciones, Programa de Asistencia Técnica, Programa Comunidad Escuela. Esto de la configuración de lo que es en las escuelas, la comunidad educativa de las escuelas.
se creaba con eso una instancia en la que los estudiantes, los profesores, los administrativos y los directivos y los padres de familia participaban en la discusión del futuro de la escuela, en discusión de los problemas de la escuela. Hasta entonces había comunidades educativas, sí, informales, pero esta vez estaban constituidas. Entonces, esas comunidades educativas tenían la responsabilidad de conducir a las escuelas. Hemos desarrollado un programa de comunidad escuela que nos involucraba con las comunidades urbanas marginales, inclusive con las poblaciones indígenas. En el ICASE se trabajó con la comunidad Bonán y se lograron elaborar 2 documentos de lectura y escritura para primer y segundo grado con la guía para los docentes en lenguaje en verá, con los dules. Se recogieron una serie de leyendas y se hicieron también convenios con los NOVE. Antes de que se cumplieran los 5 años de su creación, la estructura del ICASE evolucionó de secciones a las áreas mencionadas con anterioridad y posteriormente, con la implementación del Plan Operativo de 1981, cambió a una estructura de departamentos que se dividían de la siguiente manera: Planificación y Educación, Administración de la Educación, Supervisión y Currículo, Educación y Sociedad. Entre los programas más destacados durante este periodo de tiempo se encuentra la Maestría en Política Educativa, la cual también se realizó con apoyo técnico y financiero internacional. Creamos una maestría en Política Educativa, una maestría regional. Esa maestría la realizamos en colaboración con una organización de educación de América Latina y el Caribe que se llama REDUC, Red de Documentación e Investigación Educativa para América Latina y el Caribe. REDUC, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, logramos un financiamiento para una maestría con participación de estudiantes de 7 países de América Latina. Los estudiantes venían de todas partes de estos países, venían 15 días cada 3 meses. 15 días de intenso trabajo académico aquí y luego 2 meses y medio de trabajo independiente a distancia con la orientación, la guía de los tutores del programa. Y su propósito era formar personas, formar especialistas en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas educativas. Las políticas entendidas educativas como directrices generales para la acción. Es decir, luces para la acción, luces concretas. Entonces, ese programa se obtuvo gracias a los colegas de REDUC, un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y se logró traer gente notable. En ese programa de maestría fue el primero que utilizó un sitio web para hacer docencia. Un sitio web. Los estudiantes a través de la página web recibían las instrucciones, los materiales de estudio, estudiaban en sus países y cada cierto tiempo, por módulos, venían todos a Panamá y se reunían con los profesores internacionales. La ubicación de la sede del instituto en la Universidad de Panamá facilitó la planificación y desarrollo de múltiples actividades de formación y capacitación, las cuales estuvieron orientadas en primer momento hacia el Ministerio de Educación y luego a la universidad. A nivel ministerial, las acciones que podemos destacar son: propuesta para descentralización del sistema educativo, capacitación en servicio del currículo, sistema de capacitación permanente, también conocido como SICAPER. Un
Uno de los mayores logros del ICASE es haber introducido el sistema de educación semipresencial en la educación superior y las acciones del Ministerio de Educación. El primer programa de educación semipresencial lo llevó adelante el ICASE en el año 78. Se llamaba SICAPER, dirigido a profesores, a supervisores. Antes de eso, en este país no se había realizado ninguna actividad de perfeccionamiento con estos modelos. Después, en la década del 80, introdujimos la televisión, que tampoco era un medio utilizado en las capacitaciones. Y realmente fue el ICASE, fuimos nosotros los primeros profesores que dábamos clase por televisión para capacitar directores. Eso me parece un hecho muy importante. Dentro de la Universidad de Panamá, el ICASE también realizó diferentes acciones dirigidas a atender solicitudes expresas de diferentes unidades académicas, como la confección y conducción técnica del primer Plan de Desarrollo Universitario del 83 al 87 por encargo de la Rectoría. Y ahí es donde el doctor Seferino Sánchez llama al ICASE, porque la universidad no tenía en ese momento una unidad de planificación. Igual que en los sectores, distintas partes del sector público, la planificación se hacía un poco con criterios de buena administración, de disponibilidad de presupuesto, pero con una metodología propia. En el caso de las universidades de planificación educativa no se hacía. Entonces llama a la doctora Ángela Arrue y le pide que todo ese expertise, todo ese prestigio internacional ganado por el ICASE, enfocado siempre hacia afuera, hacia otros países, a Sudamérica, Centroamérica, que esta vez fuera enfocado a la Universidad de Panamá. Ángela aceptó ese reto y se comprometió a realizar el Plan de Desarrollo Universitario 84-87. Esto incluye a especialistas tan importantes como Norberto Fernández Lamarra, Hugo Díaz, de UNESCO, ambos, Luis Osvaldo Roggi de la OEA, Elisa Lucarelli. Era la primera vez que en Panamá una universidad tenía, y el Ministerio de Educación tenía un plan como este, completo, y se constituyó en la estructura que permitió que los demás planes fueran cumpliéndose en atención a los propósitos del primero. Metodológicamente resultó ser uno de los pocos planes que había en América Latina de esta calidad técnica. El ICASE, a lo largo de sus 50 años de experiencia, ha pasado por diversos procesos de transformación y evolución, respondiendo tanto a su propia dinámica de innovación como a regulaciones propias de la Universidad de Panamá. Dentro de esos cambios cabe mencionar la incursión en los nuevos campos de la tecnología en los que empezó a adentrarse la sociedad actual, sobre todo a inicios del siglo XXI, y a los que el ICASE tuvo que adaptarse para seguir supliendo las crecientes necesidades del sector educativo. Estaba con personal, estaba entusiasmado para el uso de los nuevos equipos, pero también como estábamos cruzando, como quien dice, la frontera de una época al uso de nuevas tecnologías. Entonces entramos en un proceso de aprendizaje para todos. En este mismo laboratorio precisamente iniciamos con los diagnósticos, la revisión de los equipos, en el área de hardware, de soporte mismo. Lo bueno es que aquí en el ICASE, como es un instituto de enseñanza precisamente, aquí mismo se aprovechó con el personal de informática, y todos pues trabajamos como un equipo para dar ese apoyo al personal, a los usuarios, personal administrativo y docente. En el año 2009, el ICASE
propone una nueva estructuración académica organizada en 4 componentes que ahora se denominan unidades y que sustituyen a los hasta entonces presentes departamentos. Estas unidades académicas son Unidad de Administración de la Educación, Unidad de Investigación y Tecnología, Unidad de Evaluación y Orientación, Unidad de Currículum y Aprendizaje. Entre los logros más notorios alcanzados por el Instituto se encuentra la producción continua de la revista Acción y Reflexión Educativa, cuya primera edición fue publicada en el año 1978. El objetivo de la revista es, como toda revista, servir como un medio de difusión para la mejor comprensión de los problemas educativos. Es presentar allí las experiencias, las investigaciones, las innovaciones, artículos científicos que contribuyan a llenar esos vacíos de falta de información en el campo educativo. Entonces nosotros tenemos en la revista artículos, por ejemplo, de Ernesto Scheffelbein, de Juan Carlos Tedesco, de Ricardo Nassif, de Miguel Ángel Escotet, gente que en América Latina tenían alto prestigio, han sido ministros de educación, algunos han fallecido ya, pero han sido ministros de educación, editores de libros que usamos incluso en educación, o sea, gente de alto nivel tienen sus artículos en las primeras ediciones de la revista. Ahorita la revista en el 2018 dio un salto cualitativo grandísimo porque pasa de ser una revista impresa a ser una revista electrónica y sobre todo indexada. Indexada por el Sistema de Información Latinoamericano de España y Portugal, Latindex, que nos hizo, pues, o sea, vio el valor que tiene la revista y todas las pautas que sigue y fue indexada el año pasado. En una conferencia que estuve el año pasado en la Ciudad del Saber, una consultora dijo que la revista del ICASE, Acción y Reflexión Educativa, es la única publicación continua sobre educación en Panamá. Lo que obviamente nos dio mucha alegría porque, bueno, toda la gente que trabaja en el medio universitario sabe lo difícil que es mantener una revista. Es un aporte importante a la problemática de la educación en Panamá. Posteriormente se desarrolló el programa de maestría en educación ambiental que se desarrolló en 1996 y como la maestría regional en 2004. En el año de 1999 se desarrolló el programa de maestría en política educativa y más recientemente, a partir del año 2005, el ICASE viene desarrollando la maestría en currículum, que es una maestría que está acreditada por la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado, ACAP. Hasta el momento esa maestría se ha desarrollado en 4 promociones y tenemos alrededor de 50 egresados. A partir de 1973, la investigación formó parte del modelo pedagógico del ICASE. Esto motivó que en los distintos programas de maestría la investigación se constituyera en uno de los ejes de formación de los participantes. Hasta la fecha, los profesores del ICASE han participado en más de 80 proyectos de investigación. Estas investigaciones utilizan como referente las líneas de investigación del instituto. Así, por ejemplo, tenemos investigación en el área de supervisión del currículum, evaluación de los aprendizajes, orientación educativa, planificación de la educación, responsabilidad social universitaria y uso de las TIC para la enseñanza. Durante sus 50 años de existencia, el ICASE ha sido hogar de innumerables profesionales y de mentes brillantes que buscaron dar lo mejor de sí por brindar un mejor futuro y una educación de la más alta calidad y respaldo. Sin embargo, es importante destacar la gestión de la profesora
Ángela Arrue, incansable educadora y apasionada por lograr un cambio en el sistema educativo del país, es considerada por muchos miembros de la institución como responsable de dar los grandes pasos que dieron rumbo al ICASE. La severidad con que la doctora Ángela Arrue al final del año nos llamaba uno por uno a pedirnos cuentas, cuántos libros habíamos leído, qué no habíamos leído, que yo lo consideraba la primera vez como esto es mi respeto, ¿cómo piensa usted que yo no voy a leer? Pero doña Ángela aportó mucho en la formación de ese equipo. Ángela Arrue fue la que puso a ICASE, la segunda directora del ICASE, que puso a ICASE la proyectó nacional e internacionalmente. Era una mujer enérgica, tenía una figura frágil, pero una fortaleza intelectual y política muy grande. Mi alegría es haber compartido un país y una época con una educadora como Ángela Arrue, que era una persona de mente muy abierta, que tenía una gran convicción sobre el papel que puede jugar una buena educación en el país. El ICASE nació en un momento de crisis de la educación nacional y desde sus inicios participó con propuestas innovadoras y estrategias que apuntaban a la atención de la problemática educativa. Más allá de los diferentes procesos de cambio y transformación por los que pasó el instituto a lo largo de su medio siglo de existencia, siempre estuvieron presentes la pasión por la educación y la pedagogía como los soportes que unificaron los esfuerzos de todos sus integrantes. En la vida de las personas y en la vida de las instituciones, llegar a 50 años es todo un hito. Y bueno, a lo mejor antes para las personas se pensaba que 50 años ya uno era viejo, pero parte de los cambios es que a los 50 años uno recién empieza a vivir, por si acaso no lo saben. Que me han servido desde siempre, por supuesto, no solamente en mi crecimiento profesional, sino también en el crecimiento personal, porque ha sido una experiencia muy bonita haber trabajado en este instituto. Lo bueno es del ICASE, lo malo y feo es de otras influencias. Y es una institución que tiene una proyección social muy importante porque no solo trabaja para la universidad, sino también trabaja para la sociedad en general. Y todo eso pasa por educación. Si la gente está educada, nada va a parar a Panamá. Tiene todas las condiciones. Y el ICASE es uno de los instrumentos para lograr eso. Y bueno, para mí fue siempre maravilloso. Desde el año 73, cuando empezaron mis estudios ahí, me sentí muy feliz porque me di cuenta de que estaba aprendiendo una gran cantidad de cosas y eso siempre me ha gustado.